a grabar desde ya. Empezamos a grabar desde ya. Admit. Vuelvo a admitir. Admit. A ver si va pasando. Bien. Ahí está. Bueno, acá parece que están todos ya. Vuelvo a la página. Entonces, bueno, tengo un balance de masa, un balance de carga. ¿Se acuerdan por qué colocaba 2 acá delante de la concentración de carbonato? ¿Por qué colocaba 2? ¿Se acuerdan? A ver, Laura cargas Rodríguez. del carbonato. ¿Cómo? ¿Por las 2 cargas del carbonato? Por las 2 cargas del carbonato, porque resulta que, a ver, por cada mol de carbonato, yo tenía 2 moles de carga negativa, y yo acá en el balance de carga, lo que hacía era sumar cargas, ¿no es cierto? Y trataba siempre de plantear la electroneutralidad, que es la base, digamos, del balance de carga. Entonces acá voy a hacer un stop y voy a pasar a mi pizarra, ¿no? Que se me cerró de vuelta, se me volvió a cerrar. ¿Qué cosa con el programita este? Se me volvió a cerrar. Ahí está. Bueno, voy a compartir. Acá tiene que aparecer, ahora sí va a tener que aparecer. Acá. Bueno, aquí fíjense, tenía el balance ya planteado y aquí empiezo con los criterios, a aplicar. El primer criterio, obviamente, si dijeron que la solución era básica, vamos a simplificar la concentración de iones hidrónio. Solución es básica. Entonces, por eso yo la puedo simplificar. Y luego, como sabía yo que KH1, la primera hidrólisis, es mucho mayor que la segunda, ¿no? El mismo análisis que hacíamos para ácido poliprótico, en este caso sería una base, pero hidroxilada, pues tiene 2 hidrólisis. Como la KH1 es mucho mayor que la KH2, la primera hidrólisis es la que me determina a mí el pH. Por lo tanto, vamos a hacer las consideraciones del caso. Quiere decir que esta es la hidrólisis determinante que me va a marcar el pH. Y a su vez, esta va a influir sobre esta reprimiéndola porque tiene el efecto de ion común. Entonces, la primera hidrólisis es la que a mí realmente me importa. Por lo tanto, quiere decir que ácido carbónico es despreciable con respecto a hidrógeno carbonato. Es despreciable. Si eso ocurre que ácido carbónico es despreciable frente a carbonato, podemos despreciar esto y decir que este es el criterio tomado en cuenta. ¿Ah? Ácido carbónico, concentración, hay que ser bien específicos, es despreciable frente a la concentración de hidrógeno carbonato. Entonces se me empiezan a simplificar las situaciones. Todo se empieza a hacer un poco más simple. Y de balance de masa, yo tengo que si la concentración de carbonato más la concentración de carbonato ácido o hidrógeno carbonato es igual a la concentración de la sal, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Despejar hidrógeno carbonato de balance de masa y me va a quedar que es 0,1 molar, que es la concentración de la sal, 0,1 molar menos la concentración de ácido carbónico. No, de carbonato, perdón, el carbonato. Esto lo vamos a arreglar un poquito para que nos dé espacio para escribir.
aquí vamos a poner, ahí arriba, ay, esto me está incomodando, solución básica, ¿sí? Y esto es menos la concentración de carbonato. Esto se reemplaza en balance de carga y nos va a quedar una expresión de este tipo. Perdón, aquí hice una pequeña cuestión que me parece que tengo que corregir. Tengo que despejar carbonato en función de hidrógeno carbonato. Ese es un error que hice. Tengo que despejar, es carbonato, es lo que me conviene más. Despejar carbonato es 0,1 molar menos concentración de carbonato. Y esto lo reemplazo en balance de carga. Entonces me queda 2 veces 0,1 molar menos concentración de hidrógeno carbonato más concentración de hidrógeno carbonato o carbonato ácido más oxidrilos igual a la concentración de sodio de balance de masa es 0,2 molar. Entonces aquí cuando empiezo a operar me va a quedar 0,2 molar menos 2 veces hidrógeno carbonato más hidrógeno carbonato más concentración de oxidrilos. Aquí hay que hacerlo bien. Ay, gracias. Más concentración de oxidrilos, donde está más concentración de oxidrilos igual a 0,2 molar. 0,2 molar se puede cancelar, menos 2 más hidrógeno carbonato, reordenando, me va a quedar que la concentración de hidrógeno carbonato es igual a la concentración de oxidrilos, ¿sí? Entonces vamos a parar acá de compartir y vamos a volver a al Power, y ahí en este análisis me va a quedar que la concentración de oxidrilo es igual a hidrógeno carbonato y además utilizo la primera constante de hidrólisis para hacer el análisis. Me va a quedar una expresión cuadrática para calcular la concentración de oxidrilos. Aquí hago la relación famosa entre KH1 sobre la concentración de carbonato inicial y me da que es mayor que 10 a la menos 3. Como es mayor que 10 a la menos 3, no se puede despreciar hidrógeno carbonato frente a carbonato y tengo que resolver la cuadrática. La cuadrática me da que la concentración resuelta, por supuesto, planteada y resuelta, me da una concentración de oxidrilos. Con esto calculo mi pOH y con mi pOH calculo mi pH, que es un pH 11. Así que tenemos una solución bastante importante desde el punto de vista básico con una solución de carbonato de sodio. Ustedes van a encontrar en la guía ejemplos parecidos de sales, también de ácidos débiles, como por ejemplo pueden ser los sulfuros, el sulfuro de sodio, que es una sal que proviene del ácido sulfídrico, que es un ácido débil. Entonces ahí van a encontrar un caso parecido a este, en que vamos a tener una sal de un catión que proviene de una base fuerte y un anión que proviene de una base débil, ¿sí? Ese sería el caso que yo quería traer. Y otro caso que yo quería traer que es muy importante, porque siempre lo preguntaban, generalmente los buffer, ¿qué pasa? Aquí hay alguien que quiere entrar. No sé quién es el que está, hay alguien que no admití, acá no admití, ahí está admitido. Fíjense acá, hay un caso importante, perdón. Cuando nosotros analizábamos los buffers, cuáles eran las aplicaciones de los buffers, las aplicaciones muchas veces eran biológicas, en realidad o sea, muchas reacciones bioquímicas del organismo son reguladas, su pH para que ocurran en cantidad adecuada y en la velocidad adecuada, reguladas con sistemas buffer. Pero hay una sustancia que puede actuar, digamos, que podríamos incluso utilizarla a nivel industrial para regular un pH de un efluente. Por ejemplo, tenemos un efluente industrial con un pH muy ácido o un pH muy básico. Podríamos utilizar un ejemplo de una sustancia como el caso del
bicarbonato de sodio o carbonato ácido. Bicarbonato de sodio es un nombre bastante viejito, ya está out, ¿no? Está fuera. Podemos utilizar para eso una sustancia como el carbonato ácido de sodio o hidrógeno carbonato de sodio. ¿Cómo va a actuar esa sola sustancia como buffer? ¿Por qué puede actuar el bicarbonato de sodio como buffer? Porque resulta que el bicarbonato de sodio, que es una sal soluble, va a estar totalmente disociada, ¿sí? Esta sal, el hidrógeno carbonato ácido, puede o bien transferir un protón al agua y actuar como ácido, con lo cual, esto obviamente es un equilibrio, esto va a estar expresado por la constante segunda del ácido carbónico. Esto, el hecho de que el hidrógeno carbonato puede transferir un protón al agua, es la segunda constante. O bien el hidrógeno carbonato, que es una especie intermedia entre el ácido carbónico y el carbonato, también puede actuar, como es intermedia, puede actuar transfiriendo un protón o recibiendo un protón. Si recibe un protón, se va a formar como ácido carbónico y se va a liberar oxidrilos. O sea que puede actuar como ácido y como base. Y estos dos equilibrios van a ser muy importantes para su función buffer. El segundo equilibrio se expresa con una constante de equilibrio que es la KH2, que es la segunda constante de hidrólisis del carbonato. Entonces, con estas dos constantes de hidrólisis, con estos dos equilibrios, es interesantísimo porque yo voy a poder hacer actuar como buffer a una sola sustancia. Ya no necesito un par regulador. Este tipo de sustancias se le llaman anfolitos. O sea, este tipo de sustancias intermedias se le llaman anfolitos y generalmente aparecen como especies intermedias entre un ácido, como en este caso el ácido carbónico, y un anión como el carbonato. Por ejemplo, el ácido ortofosfórico también tiene anfolitos. Por ejemplo, tenemos el ácido fosfórico, a ver, yo lo voy a ir escribiendo para mostrárselos con mi pizarra. ¿Dónde está la pizarra? Acá. Por ejemplo, vamos a otra página. Y ocurre entonces que el hidrógeno carbonato, este hidrógeno carbonato es intermedio entre el ácido carbónico y el carbonato. Y entonces este es el que tiene esa propiedad interesantísima de actuar como si fuera un buffer, tomando protones del agua, y convirtiéndose en ácido carbónico, a ver, más oxidrilos. Esa sería mi K, expresado en mi KH, esto vamos a correr. Esto va a estar expresado en la segunda constante de hidrólisis del carbonato, o al revés, o bien puede actuar como el ácido carbónico, puede actuar, aquí lo que hice es transferir, aquí hay un pequeño error, esperen un minutito, porque esto puede pasar. No, en este caso recibe un protón del agua, está recibiendo, por eso es que tenemos una constante de hidrólisis básica. A veces hay un trabalengua ahí y puede pasar. Aquí en este caso lo que está haciendo es recibiendo un protón. El agua, como es anfótera, le transfiere un protón. Y al revés, puede ser que el ácido carbónico le transfiera un protón al agua. Entonces, en este caso, sí vamos a tener este equilibrio, y esto va a estar expresado por la segunda constante del ácido carbónico. Entonces, fíjense cómo en estos dos equilibrios, son los dos equilibrios clásicos de los sistemas buffer. Cuando yo agregue protón, va a reaccionar este equilibrio para anular
ese efecto. O sea, cuando yo agregue un ácido, en lugar de que provoque una baja de pH, los oxidrilos van a neutralizar el protón. Y en este caso, este equilibrio me va a neutralizar los oxidrilos cuando yo agregue una base pretendiendo subir el pH del sistema. Entonces, este equilibrio va a reaccionar neutralizando los oxidrilos. Entonces, este sistema buffer es importantísimo y tiene una cualidad más que importante. Si uno plantea el balance de masa, vamos a tener el balance de masa clásico. O sea, vamos a tener que el carbonato ácido está como tal, como ácido carbónico, como carbonato, está presente también las especies como el sodio, están los oxidrilos y están los iones hidróneos. Entonces, en el balance de masa vamos a tener que, supongamos que tenemos carbonato de hidrógeno, carbonato de sodio, que es una sal soluble, ¿no es cierto? Que se disocia completamente. Entonces, si esto es 0,1 molar, acá voy a tener 0,1 molar y acá 0,1 molar. Y entonces aquí voy a tener en el balance de masa hidrógeno carbonato más ácido carbónico más carbonato, y esto igual va a ser igual a 0,1 molar. La concentración de ion sodio va a ser igual a 0,1 molar. Y cuando vaya a plantear mi balance de carga, aquí está lo interesante de este tratamiento, es que cuando yo plantee lo que planteo siempre en mis balances de carga, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener oxidrilos igual a iones sodio más iones hidróneo. Cuando yo tenía en el balance de carga esta expresión y tenía un sistema buffer, un sistema regulador, o regulador, ¿qué es lo que ocurría? Generalmente en el balance de carga, ¿qué es lo que hacía cuando yo tenía un sistema regulador? A ver, vamos a preguntarle a Gómez Daniela. ¿Qué pasaba en el balance de carga cuando yo tenía un sistema regulador? ¿Qué criterio adoptaba? A ver, ¿qué criterio adoptaba? Acuérdense. Cuando tenía un sistema regulador. Los oxidrilos y los hidróneos. Bien, exactamente, eso es lo que yo hacía. Esto lo vamos a cerrar, después lo volvemos a abrir. Exacto, despreciaba esto y simplificaba la situación fantásticamente. Ahora tengo que hacer un tratamiento algebraico de esto. Voy a hacer a parar esto y voy a compartir la diapositiva. Y entonces cuando compartí más, cuando hacía eso, que despreciaba tanto protones como oxidrilos, ¿qué es lo que hacía yo? Tenía todo este sistema, lo despreciaba, protones y protones, o sea, hidróneos y oxidrilos, y ¿qué hacía? Despejaba hidrógeno carbonato del balance de masa, lo reemplazaba en el balance de carga y me quedaba una expresión tal que el carbonato, la concentración de carbonato me quedaba igual a la concentración de ácido carbónico, y lo que hacía yo reemplazar la expresión de la concentración de carbonato, la tomaba, por ejemplo, la concentración de carbonato del KH2, la concentración de carbonato la tomaba del Ka2 y de acá la despejaba y la dejaba en función de hidrógeno carbonato. Y lo mismo hacía con el ácido carbónico, tomaba de la KH2 la concentración de ácido carbónico y la reemplazaba en el balance de carga. Entonces me quedaba dos expresiones igualadas acá, que tenían las dos, estaban en función de hidrógeno carbonato. Entonces, ¿qué es lo que ocurría yo? ¿Qué es lo que hacía? Iba haciendo todo un despeje, que lo voy a hacer yo para que quede más claro. A ver, voy a volver a la pizarra. Entonces, ¿qué hacía? Me quedaba finalmente una expresión de, vamos a ver acá,
yo tenía hidrógeno, despejaba hidrógeno carbonato de balance de masa, y me quedaba en función de ácido carbónico, de concentración de ácido carbónico y de carbonato. Estos eran reemplazados en balance de carga, y entonces, ¿qué me quedaba? Hidrógeno carbonato me quedaba en función 0,1 molar menos concentración de ácido carbónico menos concentración de carbonato, más 2 veces la concentración de carbonato, igual a la concentración de sodio, que por balance de carga, balance de masa, es 0,1 molar. Entonces, 0,1 molar se va, y entonces aquí, operando matemáticamente, me quedaba que menos ácido carbónico sería, me quedaba menos la concentración de ácido carbónico más la concentración de carbonato es igual a 0. Por lo tanto, me quedaba que carbonato era igual a la concentración de ácido carbónico. Entonces, ¿qué hacía yo? Expresaba la concentración de carbonato que aparecía en Ka2, que en K2 yo tenía concentración, la expresión era carbonato en K2 del ácido carbónico sobre concentración de hidrógeno carbonato. Entonces, ¿qué hacía? Despejaba de acá la concentración de carbonato y me quedaba K2 por la concentración de hidrógeno carbonato sobre la concentración de iones hidróneo. Y esto me quedaba así, K2 por la concentración de hidrógeno carbonato sobre la concentración de iones hidróneo. Y el ácido carbónico la sacaba de mi KH2. Entonces me quedaba ácido carbónico por concentración de oxidrilo sobre concentración de hidrógeno carbonato. ¿Sí? Entonces de acá despejaba la concentración de ácido carbónico en función de KH2 sobre concentración de oxidrilos. Entonces esto me quedaba igual a KH2 por concentración de hidrógeno carbonato sobre concentración de oxidrilos. Entonces, ¿qué pasaba? Esto se va porque es igual, y lo que ocurre aquí entonces es que operando matemáticamente todo eso, ¿qué es lo que pasaba? Me quedaba KH2 y la concentración de oxidrilo yo la sacaba de la expresión de la KW. Entonces me quedaba esto igual a KW sobre la concentración de iones hidróneo, ¿sí? Entonces esto finalmente, operándolo matemáticamente, me iba a quedar K2, esto pasaba al otro miembro y esto se operaba de tal manera que me quedara K2 igual a la concentración de iones hidróneo al cuadrado sobre KW. Bueno, esto ya no me acuerdo bien cómo era, lo voy a tener que hacer para que salga bien. Lo voy a hacer completito para que no quede ninguna cosa suelta. Esto me iba a quedar, para no hacerla rápido y hacerla mal, K2 sobre concentración de iones hidróneo. Esto me va a quedar concentración de iones hidróneo esto es sobre 1 por KH2 sobre KW. Entonces, de acá me va a quedar que KA2 me iba a quedar, esto pasaba multiplicando y me quedaba esto al cuadrado sobre KW por KH2
Y finalmente la concentración de iones hidróneo la despejaba como la raíz cuadrada de Ka2 por Kw sobre KH2. Finalmente entonces, ¿qué pasaba? Me quedaba una concentración de protones constante e independiente de la concentración de la sal. Sea cual fuere la concentración del ion de carbonato ácido o hidrógeno carbonato, y aquí voy a parar y voy a volver a voy a volver al Zoom acá a compartir la... Entonces me quedaba acá, por ejemplo, bueno, reorganizando todo, me iba a quedar entonces los protones en función de constante y por lo tanto el pH de este sistema buffer, de esta sustancia sola, me quedaba independiente de la concentración de la sal. ¿Sí? Entonces, este era un ejemplo de una sustancia inorgánica que podía utilizarse para regular pH. Ustedes al hidrógeno carbonato, ustedes van a ver que generalmente el hidrógeno carbonato regula a pH 8. No importa la concentración que tenga la sal, el carbonato ácido de sodio, si uno le agrega a un sistema y quiere regular el pH, lo va a lograr y va a lograr que, supongamos que si tiene un pH muy ácido, llegue más o menos a pH 8. Independientemente, porque si uno lo calcula el valor acá, le da pH 8. ¿Sí? Entonces, es interesante, digamos, voy a volver a compartir la pizarra. Acá, por ejemplo, lo que me faltó analizar acá, me faltó hacer, es que esto es la raíz cuadrada K2 por KW, y KA2 era KW sobre K1, entonces KA1, esto se iba, y por lo tanto, la concentración de protones me iba a quedar en función de constantes, me iba a dar siempre un valor constante, iba a poder regular el pH a un valor constante con una sola sustancia, que en este caso es el carbonato ácido de sodio, que tiene este comportamiento, puede tomar protones o liberar protones, y entonces ejercer un efecto regulador. ¿Sí? Voy a volver voy a dejar de compartir y voy a volver a la sala. ¿Hay alguna duda acá? A mí me quedó una pregunta nada más en cuanto a la práctica. ¿Quién es? Rodríguez Laura. Sí. Sí. En cuanto a la práctica, digamos, sí. ¿Cómo podría utilizar ese buffer? Yo simplemente tendría que tener una solución del hidrógeno carbonato de sodio. O carbonato ácido de sodio, sí. Con eso yo podría utilizarlo como sistema regulador. Y ahí vos fíjate un detalle importante, que yo ya lo dije, pero lo vuelvo a decir, es que cuando yo uso carbonato de sodio, ácido de sodio, no importa qué concentración tenga la sal, siempre me va a regular a un pH fijo, porque la concentración de protones depende de constantes. A 25 grados siempre me va a regular más o menos a pH 8. Ese pH, o sea, va a ser un buffer de pH 8. Así como, claro, por ejemplo, el amoníaco y el el cloruro de amonio, el amoníaco me regula pH 8, 9, por ahí generalmente pH 9, y el ácido acético, acetato de sodio me regula pH 4, 4,5 más o menos. El carbonato ácido de sodio a 25 grados me va a regular a pH 8. Independientemente de la concentración que tenga el carbonato ácido de sodio. Bien, gracias. Así que yo podría utilizarlo perfectamente, es más, yo lo utilizo un montón de veces. En cualquier sistema que yo quiero regular es rapidito, porque con unos cuantos gramitos en general no se preparan soluciones de carbonato ácido de sodio, eso lo van a ver en el laboratorio, porque es muy inestable en solución acuosa. Es muy inestable, entonces generalmente se le agrega directamente sólido al sistema acuoso, al sistema que uno quiere regular el pH, porque está o muy bajo o muy alto, o muy ácido, muy básico, entonces uno lo quiere regular en pH 8, y entonces ahí logra
Dice, bueno, no sé qué dice ahí más. Bueno, eso no lo puedo hacer yo. Entonces eso es interesante, ¿no? Y generalmente, como yo les decía, a estas sustancias les dicen anfolitos. Y pueden actuar una sola sustancia con un efecto regulador, que eso es interesante conocerlo. Esto lo van a volver a ver cuando vean grupo 4, carbono, el grupo del carbono, van a ver cuando vean carbonato y hidrógeno carbonato, esto lo hacen en el laboratorio. Así que es interesante. Yo se los adelanto, ¿por qué? Porque tiene relación con hidrólisis. Está relacionado con hidrólisis, por eso le di. El caso del carbonato de sodio, que es una sal que tiene 2 hidrólisis, y solo la primera consideramos, y este caso que es un sistema regulador con una sola sustancia, digamos, ¿no? Podríamos expresarlo así. ¿Alguna otra duda? Silencio, ¿no hay más dudas? No hay dudas. Bueno, bárbaro. Ya enseguida es probable que nos vuelva a sacar, pero todavía tenemos tiempo, así que vamos a ir trabajando con la parte de oxígeno, y oxígeno, que es junto con el hidrógeno, el elemento importante. ¿Por qué es un elemento importante junto con el hidrógeno? Porque se combina con todos los elementos de la tabla. Entonces va a ser importante analizar el hidrógeno y el oxígeno, ¿sí? El oxígeno no es igual que el hidrógeno no tiene una ubicación periódica. O sea, no puedo decir que es un metal o un no metal. No. Es un elemento que no puede comportarse ni como un grupo ni como otro. Les cuento porque en YouTube aparecen videos muy contentas, dicen, el hidrógeno es un no metal. No sé de dónde lo sacaron, pero lo dicen. La bibliografía dice todo lo contrario y la experiencia en inorgánica es así. El hidrógeno no es metal ni no metal y lo correcto es colgarlo, no ubicarlo en ningún grupo. En realidad es un error que cometen muchas tablas, ¿no? Lo ponen con el grupo 1, pero no es un metal. Y tampoco es en el grupo 7 porque no es un no metal. Ahora, en el caso del oxígeno, ahí ya podemos empezar tenemos otro panorama. El oxígeno sí pertenece a un grupo de la tabla, al grupo 6. Por lo tanto, tiene también 6 electrones en el último nivel. Por eso pertenece al grupo 6. O sea, un grupo, los elementos tienen varios elementos en común, por eso conforman el grupo. El oxígeno va a ser interesante porque va a formar 2 sustancias que son claves. Fundamentalmente el agua, donde suceden todos los equilibrios, y el peróxido de hidrógeno, que es una sustancia que tiene químicamente mucha importancia. Aquí fíjense, el oxígeno como forma parte del grupo 6, o en algunas bibliografías dice grupo 16, las dos cosas están bien, ¿sí? O calcógeno también. Calcógeno significa formadores de sales. ¿Mm? Formadores de sales, por eso es que está en ese grupo. Como el hidrógeno tenía isótopos, el hidrógeno tenía el deuterio y el tritio, este tiene el hidrógeno 17 y el 18. Vamos a ver que el isótopo más estable, el que tiene mayor abundancia es justamente el oxígeno 16. Fíjense qué interesante que, y eso para cuando vean radioquímica, generalmente los núcleos atómicos más estables son aquellos que tienen número par de protones, número par de neutrones, ¿sí? En este caso tiene 8 protones, por eso número atómico 8, y va a tener 8 neutrones. Esos números pares ayudan mucho a la estabilidad de un núcleo. Eso ya lo vamos a ampliar más adelante. ¿Qué propiedades tiene el hidrógeno? Y bueno, números de oxidación que yo le podía asignar de acuerdo a las reglas jerárquicas. Como es un elemento muy electronegativo, le sigue al flúor en la escala de Pauling, entonces le puedo asignar el número de oxidación de acuerdo a la configuración electrónica que tiene, 1s2, 2s2, 2p4, y a las características del elemento en la zona que se ubica en el grupo 6, o sea, está cercano a la parte superior derecha de la tabla, es un no metal. Es un no metal. Y como vemos, tiene la configuración 2s2, 1s2, 2s2, 2p4, necesita solo 2 electrones para completar el octeto.
y está en el segundo periodo, así que sí o sí en sus compuestos va a completar el octeto, porque de esa manera completa el nivel. Entonces forma, o bien puede ganar 2 electrones, porque ya tiene en total 4 electrones, tiene 2 electrones en el nivel 2S y 4 en el nivel 2P, entonces con 2 electrones completamos el nivel, y si lo ganamos vamos a formar el anión óxido. Vamos a formar el anión óxido. Ese anión se va a formar. Primero voy a ganar un electrón y voy a tener la primera electroafinidad. Y después voy a ganar el segundo electrón y voy a tener la segunda electroafinidad. Acá ocurre algo importante. Las electroafinidades siempre son procesos, energías involucradas y son exotérmicos. Pero siempre ocurre que la primera electroafinidad es exotérmica, y en estos casos, cuando puedo adquirir otro electrón más y formar un anión con 2 cargas negativas, el segundo electrón ya implica una electroafinidad positiva. Eso es muy importante que lo recuerden, ¿sí? ¿Por qué la segunda electroafinidad es negativa? Porque cuando yo ya tengo la segunda electroafinidad, ya incorporé un electrón de más y ahora incorporo el segundo electrón, ya se generan efectos repulsivos en el interior de ese anión, de ese sistema, ¿no? Se generan efectos repulsivos, pues yo ya tenía 6 en el nivel 2, le agrego 1, lo acepta. Cuando le agrego el segundo ya se generan efectos repulsivos que hacen que yo tenga que dar energía para que ese sistema se forme, ¿sí? Entonces la segunda electroafinidad es negativa. Electronegatividad, acuérdense que le sigue al flúor, en la electronegatividad de Pauli. El potencial de ionización es muy elevado, 13,66, que caracteriza a un no metal. O sea, cuando yo tengo un potencial, supongamos que lo estamos midiendo ahora, acá lo tengo en electronvoltio, en kilojoule. En kilojoule tengo 1300 kilojoule por mol para que este átomo pierda un electrón. Está costando mucho. Si yo tuviera un metal, por ejemplo, alcalino, yo tengo 3 o 4 veces o 5 veces menor ese potencial de ionización. Entonces eso ya le está mostrando que si un potencial de ionización tan elevado, eso caracteriza a un no metal, justamente. Va a caracterizar a un no metal. Las 2 electroafinidades están dadas como datos, el radio atómico, el radio iónico. Obviamente acá se da que el radio del anión, el radio iónico, en este caso es un radio de un anión, entonces va a ser un radio más grande. Siempre que yo paso del átomo al anión, aumenta. Se dilata el sistema. ¿Por qué se dilata? Porque tiene que contener más electrones. O sea, ya tenía electrones, ahora tengo más, y entonces necesariamente necesito espacio para minimizar la repulsión del sistema. Y el radio aumenta. La densidad, el punto de ebullición y el punto de fusión son característicos de un gas. El oxígeno es un gas. O sea, un gas, una sustancia que en estado a temperatura ambiente es un gas, es una sustancia que está muy separada, las partículas, las moléculas están muy separadas entre sí, por lo tanto, evidentemente, si están separadas, las interacciones entre ellas van a ser pequeñas, las interacciones intermoleculares pequeñas, que son generalmente las fuerzas del hondo, que actúan con dipolos que se van generando, pero son dipolos transitorios debido al movimiento de los electrones de poca fuerza, y que atraen a las moléculas poco. Las interacciones son débiles, las moléculas están muy separadas, por eso es que tenemos bajas densidades, y esas interacciones débiles para vencer y llevar, por ejemplo, cuando yo estoy analizando el punto de ebullición, que es para pasar de líquido a gas, si las moléculas están unidas débilmente, el punto de ebullición va a ser bajo, ahí tienen puntos de ebullición negativos. Y en el punto de fusión ya, cuando yo hablo de punto de fusión, es cuando es el pasaje de sólido a líquido. Entonces quiere decir que cuando tengo un sólido, generalmente voy a tener, salvo que sea un sólido amorfo, un sólido cristalino, un retículo cristalino estable, una estructura en la que las partículas están muy bien ordenadas. Entonces, cuando yo tengo que pasar de estado sólido, tengo que romper